les voy a proyectar. ¿Se ve bien? Ok. Eh, el capítulo se llama Equilibrio de los cuerpos vinculados, según el programa que tienen, y es el cálculo de las reacciones de vínculo. Vamos a dar algunas definiciones y algunos conceptos. Seguimos con el concepto de que los cuerpos son rígidos e indeformables. Supongamos que tenemos un elemento como este, que es una viga, ¿sí? Que es un elemento de una viga, que recibe acciones, ya sea de peso propio, sobrecarga, lo que sea. Recibe acciones, que son estas fuerzas rojas, son las acciones, las fuerzas, ¿sí? Que va a recibir. Ya vamos a ver cómo vamos a transformar acciones en fuerza. ¿Sí? Algo hemos visto, pero vamos a implementar bastante ese tema en este capítulo. Vamos a hacer por ahora unas suposiciones a efecto de desarrollar la teoría más fácilmente. Eh, si lo que yo tengo encima de esta viga es un muro, por ejemplo, ¿sí? O asiento una losa aquí, se supone que la resultante de las acciones son estas fuerzas azules, ¿sí? Estas dos fuerzas azules que son simétricas, ¿sí? Que están sobre la viga, tienen una resultante, que es esta de acá, que por ser simétrica está en el punto medio. Y así vamos a suponer por ahora que las resultantes de las cargas parciales que existen sobre el elemento estructural este están sobre el punto medio, es decir, que están sobre el plano de simetría. Entonces, este plano que es un plano de simetría del elemento de la viga, ¿sí? Si nosotros vemos este plano, a ver si lo puedo agarrar completo, más, más este plano, más este plano, en realidad este plano. ¿Lo ven? Entonces, este plano es un plano de simetría del elemento estructural, ¿sí? Plano de simetría. Entonces, vamos a suponer inicialmente, ¿sí? Que sobre ese plano de simetría caen las resultantes de las acciones externas. O sea que todas estas acciones externas, que son resultantes de las acciones que pueden haber sobre el elemento estructural, están sobre ese plano de simetría. Vamos a definir ese plano de simetría, lo vamos a llamar, ¿no es cierto? Este plano de simetría lo vamos a llamar chapa, ¿ok? Vamos a llamar chapa, este plano de simetría. ¿Para qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto para simplificar la teoría, de en vez de estar trabajando en el espacio, vamos a trabajar en el plano. Esa es una simplificación que se hace y después más adelante ya se hace la extrapolación al espacio. Por otra parte, esta sección de este elemento estructural, ¿no es cierto? Es una sección rectangular y por lo tanto sabemos que en el rectángulo, ¿sí? El eje, el centro de gravedad está en su punto medio. Y por lo tanto, si yo cada una de estas secciones transversales está su centro de gravedad,
esta recta se convierte en lo que se llama el eje, lo van a ver eso después en otras materias, como, como eje neutro, perdón. Un momentito, algo está pasando. Como eje neutro, ¿ok? Es el centro de gravedad, eje neutro. Además, vamos a suponer que este elemento de la viga está apoyado en columna, ¿sí? Y vamos a suponer también que esta columna tiene también un plano de simetría, ¿sí? Ese plano de simetría, y por lo tanto va a recibir las acciones sobre ese, lo que le transmite la viga sobre ese plano de simetría. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unas simplificaciones, ¿sí? De la teoría, donde vamos a decir que este elemento estructural, que es una viga en este caso, tiene un plano de simetría, y ese plano de simetría lo vamos a denominar una chapa, ¿sí? Muy bien. Ahora, nosotros lo que queremos es que este elemento estructural esté en equilibrio. Y para eso tenemos que ver cómo un elemento estructural lo podemos fijar para que no se mueva. Entonces, lo voy a hacer más físicamente, que lo van a entender mejor. Supongamos que consideramos una chapa, ¿no es cierto? Como esta, una chapa, ¿sí? Como esta. Y a esta chapa le vamos a hacer una perforación. Lo vamos a perforar, ¿sí? Bueno, imagínense que es una tabla y que le vamos a hacer un orificio. Y ahora, ¿no es cierto? A este elemento, ¿no es cierto? Lo vamos a clavar en la pared. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que como se puede mover alrededor, si yo le pongo un clavo acá y ese clavo puede girar por la chapa, puede girar alrededor del clavo, la posición que va a poner la chapa va a ser esta. Se va a colgar ese punto y y va a rotar. Cuando hemos hecho este punto y le hemos puesto un clavo, quiere decir que este de aquí es un punto fijo, ¿sí? Este de aquí es un punto fijo. Y si es un punto fijo, quiere decir que tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces un punto lo fijamos mediante dos coordenadas. Eso ustedes saben muy bien, que para fijar un punto en un par de ejes, tengo que fijar sus dos coordenadas. Por lo tanto, si ahora cualquier acción que puede aplicarle sobre el elemento estructural, ¿qué va a suceder? Va a tratar de mover, ¿no es cierto?, esta chapa, pero no la va a poder trasladar, solamente la va a poder hacer girar alrededor de este punto. Entonces un punto cualquiera, como este punto B, ¿sí? Este punto B, debido a que yo le aplico una fuerza donde sea esta chapa va a tratar de hacer qué cosa, va a tratar de girar, ¿sí? Va a tratar de girar alrededor de dónde, alrededor de donde está el clavo, ¿no es cierto? Va a tratar de girar. Por lo tanto, este punto B, la única posibilidad que tiene es de girar, ¿no es cierto?, alrededor, ¿sí?, de un radio que une el punto con lo que se llama ese clavo, entre comillas, que lo vamos a llamar un polo de rotación. Rota alrededor de este punto. Por lo tanto, ese punto B puede tener solamente ese movimiento. Ahora, supongamos que eh, seguimos con esa tabla, solamente el gráfico lo he girado, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a hacer
vamos a hacer ahora una ranura, ¿ok? Entonces aquí teníamos un hueco, un orificio, pusimos un clavo y ahora vamos a hacer acá una ranura, ¿sí? Una ranura a lo largo de toda la tabla. Este punto, la pregunta que les hago es lo siguiente. Este punto B que está dentro de esta ranura, si yo pongo un clavo aquí, la pregunta es, ¿esta chapa se mueve o no se mueve? Estoy preguntando cosas tan simples de la física, ¿ok? Hemos dicho que este punto puede girar, lo único que puede hacer es girar alrededor, ¿sí? Del polo de rotación, que es donde está el clavo. Ahora, a la tabla le hacemos una ranura, esta ranura que está aquí. La perforamos, una ranura. La pregunta es, si ahora nosotros nuevamente aplicamos una acción a esta chapa, ¿sí? Donde sea, la pregunta es, ¿la chapa se mueve o no se mueve? Sí se mueve. Sí se mueve. ¿Ustedes creen? A ver, esto es física, no es nada de matemática, nada. Física. Si este punto lo único que puede hacer es girar alrededor del el punto del polo de rotación, la va a describir, ¿no es cierto? Lo único que puede hacer es moverse alrededor de este arco. Si yo, acá hay una ranura, ¿sí? ¿Ustedes creen que se mueve? No se va a poder mover, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué no se puede mover? Porque en el momento que se quiera mover alrededor de este punto, ¿no es cierto? La ranura no sigue, ¿no es cierto? Este punto se va a mover, se va a tratar de mover al girar alrededor del punto de rotación en el arco, pero acá está la ranura. Y fíjense que el arco, ¿sí? El arco sigue esta trayectoria y por lo tanto aquí no lo va a dejar mover, ¿no es cierto?, la misma madera. O sea que no se mueve, no puede moverse, ¿sí? Porque lo único que puedo hacer es girar alrededor del arco, pero quiero girar alrededor del arco y no voy a poder. ¿Por qué? Porque está la madera, pues, ¿no es cierto? Otra cosa fuera, ¿no es cierto? Si este fuera un radio muy, muy largo, ¿no es cierto? Y estuviera ubicado en forma perpendicular, ¿sí? a, a la ranura, pero tiene que ser un arco muy largo para que pueda moverse un poquito alrededor de ese arco. En cambio, en este caso, no puede moverse. Por lo tanto, a la conclusión que llegamos es que, este, evidentemente, si yo quiero dejarla esta tabla fija, ¿no es cierto? Le puedo hacer otro orificio y le pongo otro clavo y no se va a mover. Pero a la conclusión que llegamos con esto es que no es necesario fijar dos coordenadas más, sino una sola coordenada, ¿sí? Y la coordenada, ¿no es cierto?, es esta coordenada, que es constante, esta coordenada a cualquier punto de la ranura. Si yo le fijo una coordenada más, la tabla no se mueve. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que para fijar una chapa, ¿sí? Para fijar una chapa solamente hace falta fijar tres coordenadas, ¿sí? Y por lo tanto decimos que una chapa tiene tres coordenadas libres, ¿sí?
y decimos que tiene en ese caso 3 grados de libertad. ¿Y a qué llamamos los grados de libertad? Los grados de libertad los llamamos a las coordenadas libres que tiene una chapa. Entonces, para fijar una chapa, para tenerla fija esa madera, ¿sí? Yo necesito fijar solamente 3 coordenadas, no 4. O sea, obviamente que la puedo fijar, ¿no es cierto? La puedo fijar con 2 orificios y le pongo 2 clavos, no se va a mover. Pero si yo le pongo una ranura y un clavo más, tampoco se va a mover. Por lo tanto, para dejarla fija, yo lo único que necesito es tener 3 coordenadas fijas. Conclusión, ¿no es cierto? Una chapa, no nos olvidemos que la chapa es una simplificación de un elemento estructural. Para fijarlo necesitamos fijarle 3 coordenadas. Ahora veamos cómo se puede desplazar una chapa. Supongamos que tenemos esta chapa, ¿no es cierto? Y que se mueve, ¿sí? Pero se mueve en una misma dirección. O sea que este punto A y este punto B tienen un desplazamiento. El punto A pasa al punto A' y el punto B pues, pasa al punto B'. Y los dos puntos tienen la misma longitud de desplazamiento, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso vamos a hablar de un desplazamiento de traslación, un desplazamiento de traslación. ¿Cuándo es un desplazamiento de traslación? Un desplazamiento de traslación cuando todos los puntos de una chapa se mueven en una misma dirección y una misma intensidad. El otro desplazamiento posible es cuando existe esta chapa, ¿sí? Todos los puntos giran alrededor de un mismo polo de rotación, ¿sí? Y sucede lo siguiente. O sea, este punto A' pasa, ¿sí? Este punto A pasa en esta chapa al girar un cierto ángulo. O sea, aquí se está girando un ángulo, lo vamos a marcar este ángulo, ¿sí? Gira un ángulo, ¿sí? Gira ese ángulo. Entonces todos los puntos, ¿sí? Van a girar un cierto ángulo. Ahora, cuando hay un desplazamiento de rotación, el recorrido, el recorrido del punto A lo que hace es recorrer un arco, ¿sí? Perdón. Recorre un arco, que es este arco A', ¿sí? Este arco, ¿sí? A'. Eh, pero la distancia entre A' puede ser este arco o puede ser esta cuerda, ¿no es cierto? La cuerda A'. Ahora, si este es un arco, ¿sí? Este elemento de acá, este arco, ¿no es cierto? Que gira el punto para pasar del punto A al punto A'. Yo en este punto D, donde inicia el arco, trazo una tangente. Sabemos por geometría que esa tangente en este punto donde empieza a girar, ¿no es cierto?, va a ser una recta necesariamente perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Entonces es una recta perpendicular, ¿sí? Y esa recta perpendicular es la recta, ¿sí? A segunda. No se nota muy bien, voy a tratar de hacer más grande esta para que se note.
ahora se nota más la segunda, y este también lo voy a hacer más grande para que se note el A', ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un arco A', tenemos una cuerda A', ¿sí? Y tenemos una tangente A segunda. Por supuesto que son distancias o las longitudes del arco, de la cuerda o de la tangente son longitudes diferentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el ángulo de rotación es pequeño? Entonces, imagínense, voy a tratar de hacer un dibujo aquí al costado, ¿sí? Voy a insertar una línea y a esta línea, ¿sí? Voy a hacer un poco más gruesa para que la vean, ¿sí? Si esta línea girara alrededor de ese punto, ¿sí? Va a describir, ¿no es cierto? Si pasa esto, lo voy a hacer, le voy a poner dos líneas, ¿sí? Si esta línea, ¿sí? Que tiene la misma longitud, pasa desde este punto hasta este punto, ¿sí? Va a describir, obviamente va a describir un arco, ¿no es cierto? Y ese arco va a ser este. Voy a tratar de colocar un arco aquí. Ahí está, va a describir ese arco, ¿sí? Y también vamos a tener una cuerda, ¿sí? Vamos a tener una cuerda. La cuerda es esta de aquí, ¿sí? Y también vamos a tener una tangente, ¿sí? Y la tangente va a ser perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Entonces voy a prolongar esto hasta acá. Entonces, de nuevo, tengo la cuerda, tengo el arco y tengo la tangente, ¿sí? Son tres dimensiones, tres longitudes diferentes. Ahora, ¿qué pasa? La voy a sacar la cuerda, voy a sacar también la tangente, y ahora esta la voy a hacer un ángulo muy pequeño, ¿sí? Si el ángulo es muy pequeño, ¿sí? Y yo quiero trazar la cuerda, ¿sí? Quiero trazar la cuerda, quiero trazar el arco, ¿sí? Y quiero trazar la tangente. Va a ser un arco muy, muy pequeñito y la tangente también se van a confundir. En otras palabras, si el arco que gira esto es muy pequeño, se trata de confundir, o sea, trata de ser la misma longitud el arco, la cuerda y la tangente. Ahora veamos, nosotros lo que estamos haciendo es tratar estructuras. En las estructuras, nosotros necesitamos que un edificio, que es una estructura, ¿sí? O cualquier elemento estructural, cuando esté sometido a acciones, no se mueva. O si se mueve, los desplazamientos son muy pequeños. Entonces, supongamos que si los cuerpos son realmente deformables, ¿sí? Si yo tengo estas columnas en las cuales está sentando una viga, ¿sí? Y yo le aplico fuerza, evidentemente, ¿no es cierto?, se va a deformar. Nosotros, a nivel de la teoría, estamos diciendo que consideramos los cuerpos rígidos deformables, pero en realidad sí se deforman.
Pero imagínense que yo no puedo permitirme grandes deformaciones, aunque puede haber de estructuras que se deforman bastante y no se van a caer, pero se deforman. Pero yo no me las puedo permitir, porque imagínense que esta es una columna, esta es una columna y esta es una viga, ¿no es cierto? Y aquí y aquí voy a meter, por decir voy a meter una ventana, ¿sí? Acá, entre estas dos columnas, y voy a meter una ventana. Si yo quiero meter ahí una ventana, ¿sí? Sucede que si la deformación es grande, fíjense lo que tengo que hacer, tengo que correrme. ¿Por qué? Porque la viga se va a deformar, ¿sí? Y yo no puedo meter la ventana ahí, ¿no es cierto?, debajo de la viga, porque la viga se va a deformar y capaz que me rompe el marco de la ventana. Entonces, yo no me puedo permitir grandes deformaciones. Por suerte, por suerte, sí, por suerte, ya lo he dicho algunas veces, la teoría de las estructuras es bastante exacta. Yo puedo calcular la deformación. Y si yo tengo las características del hormigón con que construí la viga, y tengo los fierros que tiene, y tengo las cargas, puedo decir esta viga se va a deformar 2 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, puedo controlar la deformación. Más aún, siempre tengo que calcular las deformaciones para ver si los elementos no tienen deformaciones que me puedan complicar los elementos estructurales o la arquitectura, digamos. Entonces, en estructuras, las deformaciones son muy pequeñas en relación a las dimensiones de la estructura. ¿Por qué? Porque no me puedo permitir grandes deformaciones. Lo mismo, ¿no es cierto? Si yo tengo una columna, ¿sí?, y le aplico una acción externa, que puede ser una acción de viento, si yo no me puedo permitir que esto tenga 50 centímetros, se deforme 50 centímetros, ¿cierto? Puede suceder, que no se va a caer, no se va a caer, pero puede deformarse grande. Sí, pero yo no me puedo permitir, ¿no es cierto?, grandes deformaciones, porque se me van a romper los muros, los vidrios, ¿no es cierto?, que estén en medio de las columnas. Por lo tanto, yo tengo que hacer el cálculo con pequeñas deformaciones. Como la deformación es muy pequeña, como la deformación es muy pequeña, esa rotación, ¿no es cierto?, son pequeñas. Por lo tanto, si la rotación es pequeña, puedo considerar que la longitud del arco, la cuerda y la tangente, ¿no es cierto?, son casi iguales. Y por lo tanto, a nivel del desarrollo de la teoría de la estructura, nos vamos a quedar ¿con qué? Con la tangente. ¿Por qué? Porque matemáticamente es mucho más fácil manejar la tangente, que es una recta perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. La dirección del desplazamiento de una chapa que sufre una rotación, cualquier punto voy a considerar que su desplazamiento de rotación tiene una dirección siempre que es perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. A esa simplificación estamos llegando. Vuelvo a repetir, cuando un elemento estructural, en este caso una chapa que hemos llamado, tiene un desplazamiento de rotación, vamos a decir que esa rotación, ese desplazamiento que se produce, tiene una dirección siempre, la voy a considerar perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto que las deformaciones, ¿no es cierto?, son pequeñas. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos a las estructuras tenemos que
están apoyadas, una viga se apoya en columna, una losa se apoya en viga, la columna se apoya en fundación. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los sistemas de apoyo de las estructuras. Y vamos a ver que hay tres tipos de apoyo diferentes, que son la mayoría de los tipos de apoyo que van a considerar ustedes en el cálculo de la estructura. Hay otros tipos de apoyo, pero lo más comunes son tres tipos de apoyo que vamos a ver. Es un apoyo móvil. Vamos a hablar de un apoyo móvil, ¿sí? O también se llama apoyo de primera especie. De primera especie. Aquí hay un errorcito. Vamos a corregir. Especie. Apoyo de primera especie o de primer orden, ¿sí? No nos olvidemos que hemos dicho que una chapa, para que esté fija, necesita, ¿no es cierto?, tiene 3 grados de libertad y necesitamos restringir esos grados de libertad para que la chapa quede fija. Entonces, cuando hablamos de un apoyo móvil, ¿sí?, es un apoyo de primera especie, y el apoyo de primera especie restringe solamente un grado de libertad. ¿De acuerdo? Restringe solamente un grado de libertad. Si ustedes tienen la curiosidad algún día de ir al puente del ferrocarril, al más cerca que tenemos, el que está en Paila, sí, en Puerto Paila. Esta es una estructura reticulada, ¿sí?, donde un reticulado metálico, y acá hay lo que se llaman las pilas, o las columnas. Cuando hablamos de columnas en puentes se llaman pilas. Entonces toda esta estructura, ¿no es cierto?, está asentada en estas pilas. Y si yo hago un detalle de esta zona de aquí, del punto este de apoyo, tiene más o menos la siguiente forma, ¿sí? Tiene la siguiente forma, ¿sí? Hay un elemento metálico, ¿sí? Hay un elemento metálico que es el que está dibujado aquí en negro, del cual sale, ¿no es cierto?, estos dos o tres